Bienvenido a la serie de los dioses griegos. Hoy conocerás la verdadera historia de Atenea, la diosa de la sabiduría, el arte, la estrategia, la inspiración y la paz en la mitología griega, identificada con Minerva en la tradición romana, hija del rey de los dioses, Zeus, y de la diosa de la sabiduría, Metis. Si sientes curiosidad por la mitología, la historia y los orígenes de las antiguas religiones, porque estas narraciones se basan en conocimientos procedentes de fuentes académicas que muchos solemos pasar por alto, evitar o no encontrar tiempo para leer. Ahora permíteme contarte quién fue realmente Atenea, cómo surgió y por qué, miles de años después, su nombre sigue apareciendo en películas, libros y en la imaginación colectiva de nuestra cultura. Respira hondo. El primer capítulo comienza ahora. El momento en que nació la sabiduría. Con la caída de los titanes, el orden sobre el mundo comenzaba a definirse por primera vez. Mientras el caos se retiraba lentamente, Zeus, el nuevo soberano del Olimpo, comprendió que no podía confiar únicamente en sus rayos para consolidar su poder. La victoria que había logrado contra los titanes demostraba que la fuerza bruta era un reinado temporal. Un verdadero reino solo podía sostenerse con la inteligencia. Fue en ese momento que el destino lo condujo a la morada de un ser ancestral. Metis portaba una sabiduría que incluso los dioses temían. Sus intuiciones, sus profecías, su forma de leer el orden eran tan profundas que Zeus se acercó con cautela, porque la sabiduría de Metis era tanto un regalo como una amenaza. Las profecías susurraban que Metis daría a luz a hijos más poderosos que Zeus. Uno lo superaría, el otro lo derrocaría. Esta tensión establecida entre Zeus, que buscaba preservar su poder, y Metis, el flujo natural del conocimiento, dio origen a uno de los mitos más impactantes del pensamiento griego. Zeus, a diferencia de la fuerza bruta de los titanes, eligió un camino diferente para luchar contra el destino. En lugar de destruirla, la absorbió en sí mismo. Este acto no fue una señal de violencia, sino un significado mucho más profundo en el lenguaje de la mitología. La obligación del poder de incorporar la sabiduría para gobernar. Y el proceso que comenzó allí fue el nacimiento no solo de una diosa, sino de una forma de pensamiento. Mientras Metis continuaba existiendo dentro de Zeus, las chispas de su sabiduría comenzaron lentamente a tomar forma. Esta era una entidad nacida no del caos, sino del movimiento interno del pensamiento. Los mitos describen este proceso como una presión incómoda, como si un nuevo orden estuviera impaciente por emerger del interior de Zeus. Finalmente, el cuerpo divino no pudo contener más este poder. Los insoportables dolores de cabeza de Zeus eran, en realidad, el signo de la inminente llegada de una nueva era. Hefesto, el artesano de los dioses, fue convocado. Cuando el hacha divina hendió la frente de Zeus, un estallido de luz, no un rayo, sino la luz de la razón surgió. De ese resplandor emergió Atena, con su armadura completa, como una figura adulta, consciente y resuelta. Esta escena es uno de los símbolos más poderosos de la mitología griega. El nacimiento de Atena no es el nacimiento de un cuerpo, sino la materialización del pensamiento, la razón que sabe cómo ganar una guerra, la intuición que entiende cómo crear arte, el orden que explica cómo proteger las ciudades. Todo surgió en un instante. Incluso el primer paso de Atena cambió la naturaleza del Olimpo. El mundo de los dioses ya no era solo un campo de exhibiciones de poder. La diosa de la estrategia, la justicia, el arte y el orden caminaba entre ellos. Y su presencia fue el presagio del mundo de pensamiento que la civilización griega construiría en el futuro. El nacimiento de Atenea no solo transformó el destino de Zeus, sino también el equilibrio entero del Olimpo. Desde el primer instante,
Los dioses comprendieron que ante ellos no se alzaba una recién llegada, sino una fuerza completamente distinta a todo lo que habían conocido. Atenea emergió no como un infante vulnerable, sino como una figura plena, consciente y revestida de un propósito que parecía anterior incluso a su propio surgimiento. Mientras otros dioses representaban impulsos primarios, la furia del rayo, el caos del mar, el deseo, la guerra desatada, Atenea encarnaba algo que en el universo divino era escaso y profundamente necesario: la razón. Su presencia establecía un puente entre el mundo salvaje, heredado de los titanes, y el orden que Zeus buscaba construir, y desde ese primer día, su mera existencia comenzó a redefinir aquello que significaba poseer poder. La llegada de Atenea también reveló la fragilidad del recién formado Olimpo. La victoria sobre los titanes no había borrado la sombra de la anarquía, tan solo la había empujado hacia los límites del cosmos. Entre los dioses jóvenes aún reinaban los impulsos, la rivalidad y las pasiones desbordadas. En ese contexto, Atenea fue vista como un punto de equilibrio. Su inteligencia estratégica permitía trazar caminos donde otros solo veían conflicto. Su mirada fría, analítica, era capaz de descifrar tensiones antes de que estallaran. Los poetas antiguos señalan que desde su primer día, Atenea habló con una claridad que descolocó incluso a Hera, quien rara vez hallaba un igual entre los recién nacidos celestiales. Zeus, por su parte, comprendió que la diosa surgida de su propia mente no sería simplemente una hija más, sino un pilar indispensable de su reinado. La nombró protectora de la justicia y del pensamiento deliberado, otorgándole un estatus que ningún otro dios compartía plenamente. Pero el propósito de Atenea no se limitaba al Olimpo. Su aparición marcó el inicio de una nueva relación entre los dioses y los mortales. Mientras Ares representaba el estruendo de la guerra, Atenea simbolizaba la inteligencia necesaria para sobrevivirla. Y en un mundo donde las ciudades comenzaban a surgir, donde el ser humano buscaba organizarse, legislar y construir, su influencia se volvía esencial. Era la diosa que no solo intervenía en batallas, sino que enseñaba cómo evitar la destrucción total. En esta etapa de su historia, Atenea comienza a convertirse en algo más que una deidad. Se vuelve un principio civilizatorio. Su existencia legitima el orden, la estrategia y la creatividad humana. Desde los primeros artesanos que aprendieron a moldear el bronce, hasta los líderes que debían decidir cómo gobernar, la presencia silenciosa de Atenea se convierte en una guía, casi un susurro intelectual en medio del ruido de un mundo aún joven. Su nacimiento fue un estallido de luz. Su propósito, en cambio, sería una construcción lenta, deliberada y profundamente transformadora. Atenea no vino al mundo para imponer su voluntad, sino para mostrar que incluso entre dioses, la fuerza más duradera es la del pensamiento. La diosa de la guerra que no ama la guerra, Atenea, recién llegada al Olimpo, no tardó en revelar una faceta que la diferenciaría para siempre de los demás dioses: su relación única con la guerra. En un panteón donde los conflictos eran frecuentes y las pasiones ardían sin control, la presencia de dos deidades guerreras generaba inevitablemente comparaciones. Pero desde el comienzo quedó claro que Atenea y Ares no representaban la misma fuerza. Eran, más bien, los dos polos de un mismo fenómeno. Ares era la furia, la sangre derramada, el impulso irracional que lleva a un ejército a lanzarse al vacío sin medir consecuencias. Su presencia convertía el campo de batalla en un caos vibrante. Atenea, en cambio, observaba ese caos con una serenidad inquietante. No buscaba la destrucción, sino el resultado. Su guerra no era el estallido, sino la estructura. No era la violencia, sino la planificación. Allí donde Ares gritaba, Atenea pensaba. Los griegos antiguos lo entendieron perfectamente. Las ciudades que prosperaban no eran aquellas que tenían a Ares como patrono,
sino las que confiaban su destino a la diosa que sabía cuándo luchar, cómo luchar y, sobre todo, cuándo no hacerlo. Atenea se convirtió así en la protectora de los estrategas, de los generales, de los gobernantes que debían tomar decisiones donde una sola palabra podía cambiar el destino de miles. Los mitos cuentan que, en más de una ocasión, incluso Zeus buscó el consejo de Atenea antes de intervenir en asuntos mortales. No porque dudara de su poder, sino porque conocía los límites de la fuerza bruta. Atenea ofrecía una visión que trascendía lo inmediato. Veía 3 movimientos adelante, como una jugadora experta en un tablero donde cada pieza representaba una vida, un reino o un pacto sagrado. Y sin embargo, toda esta autoridad no la alejaba de los mortales. Al contrario, Atenea parecía comprenderlos mejor que muchos dioses. Sabía que la guerra era inevitable, pero también sabía que la humanidad aspiraba a algo más. Por ello no inspiraba solo valentía, sino disciplina. No ofrecía solo victoria, sino estructura. Las ciudades que la veneraban prosperaban no por milagros, sino por el conocimiento que ella inspiraba. Leyes más justas, artes más refinadas, decisiones más meditadas. Esta dualidad guerrera, pero no belicista, poderosa pero mesurada, la convirtió en una figura profundamente respetada. En un mundo gobernado por pasiones divinas, Atenea era un recordatorio de que el verdadero dominio no surge de la violencia, sino del control de uno mismo. Y a medida que su influencia crecía, también lo hacía la idea de que la guerra, usada con sabiduría, podía proteger el orden en lugar de destruirlo. El Olimpo, que alguna vez había sido un escenario de impulsos desbordados, empezó a percibir a Atenea como una presencia estabilizadora. Incluso los dioses que no compartían sus ideales reconocían que su pensamiento era necesario, porque en un cosmos lleno de fuerzas impredecibles, alguien debía ser la guardiana de la estrategia, de la prudencia y del equilibrio. Atenea no luchaba por gloria personal, no luchaba por odio, luchaba por la permanencia del mundo ordenado. Esa fue, desde el principio, su verdadera guerra. Con el paso del tiempo, la presencia de Atenea dejó de limitarse al Olimpo. Su influencia empezó a descender hacia la tierra, donde las primeras ciudades griegas buscaban orden, identidad y un sentido de permanencia. Los mortales, siempre vulnerables ante los caprichos de los dioses, hallaron en Atenea algo que pocas deidades ofrecían. No solo protección, no solo inspiración, sino la posibilidad de construir un futuro. Para los griegos, la guerra era una realidad inevitable, pero la vida en comunidad requería mucho más que armas afiladas. Necesitaba leyes, pactos, espacios comunes, rituales compartidos. Necesitaba, en definitiva, un marco que hiciera posible la convivencia. Atenea comprendió esta necesidad como ningún otro dios. Fue así como se convirtió en la patrona de las poleis, las ciudades-estado que definirían la identidad helénica durante siglos. Entre todas las ciudades que reclamaron su favor, una destacó de manera especial: Atenas. El mito del nacimiento de esta alianza es, en sí mismo, una lección sobre la civilización. Poseidón ofreció a la ciudad un caballo símbolo de fuerza, velocidad y conquista, mientras que Atenea ofreció un olivo. A primera vista, parecía un regalo modesto, pero los atenienses entendieron su verdadero significado: paz, longevidad, alimento, comercio, todo aquello que permite que la vida florezca. Así, la elección de Atenea sobre Poseidón no fue solo un acto religioso, sino un manifiesto político. Grecia estaba dejando atrás la época de los héroes impulsivos para entrar en la era de las ciudades pensantes. Atenea se convirtió en un espejo de esa transformación, una diosa que no imponía autoridad, sino que la inspiraba.
Su relación con Atenas trascendió la adoración. Se volvió un contrato espiritual entre el conocimiento y quienes buscaban aplicarlo. Bajo su guía, la ciudad prosperó. No por intervención divina directa, sino por el tipo de pensamiento que ella encarnaba. La arquitectura se volvió más precisa, el derecho más elaborado, las artes más sutiles. Los ciudadanos empezaron a comprender que el orden no era una imposición, sino una construcción colectiva, y cada templo dedicado a la diosa se convertía en una declaración silenciosa de que la inteligencia puede moldear el mundo tan profundamente como la fuerza. Pero Atenea no solo inspiraba a los gobernantes o a los estrategas, inspiraba también a los artesanos, a los poetas, a los navegantes. Su sabiduría no era una torre inaccesible, sino una presencia cotidiana. En cada telar donde se tejía una historia nueva, en cada vasija que mezclaba belleza y utilidad, en cada discurso bien formulado en la asamblea, la huella de Atenea estaba presente. Así, la diosa se transformó en algo más duradero que un mito. Se volvió el símbolo vivo de la ciudad como proyecto humano. La polis no era simplemente un espacio geográfico, sino un ideal compartido, una manera de entender el mundo, de organizarlo y de mejorarlo. Y la mano invisible que guiaba ese ideal tenía un nombre claro: Atenea. Su poder ya no residía únicamente en el Olimpo, sino en cada lugar donde un mortal intentara dar forma a un pensamiento, a una ley, a una obra de arte. Fue así como la diosa guerrera se convirtió también en la protectora de la civilización misma. Con el paso del tiempo, la presencia de Atenea dejó de limitarse al Olimpo. Su influencia empezó a descender hacia la tierra, donde las primeras ciudades griegas buscaban orden, identidad y un sentido de permanencia. Los mortales, siempre vulnerables ante los caprichos de los dioses, hallaron en Atenea algo que pocas deidades ofrecían. No solo protección, no solo inspiración, sino la posibilidad de construir un futuro. Para los griegos, la guerra era una realidad inevitable, pero la vida en comunidad requería mucho más que armas afiladas. Necesitaba leyes, pactos, espacios comunes, rituales compartidos. Necesitaba, en definitiva, un marco que hiciera posible la convivencia. Atenea comprendió esta necesidad como ningún otro dios. Fue así como se convirtió en la patrona de las poleis, las ciudades-estado que definirían la identidad helénica durante siglos. Entre todas las ciudades que reclamaron su favor, una destacó de manera especial: Atenas. El mito del nacimiento de esta alianza es, en sí mismo, una lección sobre la civilización. Poseidón ofreció a la ciudad un caballo símbolo de fuerza, velocidad y conquista, mientras que Atenea ofreció un olivo. A primera vista, parecía un regalo modesto, pero los atenienses entendieron su verdadero significado: paz, longevidad, alimento, comercio, todo aquello que permite que la vida florezca. Así, la elección de Atenea sobre Poseidón no fue solo un acto religioso, sino un manifiesto político. Grecia estaba dejando atrás la época de los héroes impulsivos para entrar en la era de las ciudades pensantes. Atenea se convirtió en un espejo de esa transformación, una diosa que no imponía autoridad, sino que la inspiraba. Su relación con Atenas trascendió la adoración. Se volvió un contrato espiritual entre el conocimiento y quienes buscaban aplicarlo. Bajo su guía, la ciudad prosperó. No por intervención divina directa, sino por el tipo de pensamiento que ella encarnaba. La arquitectura se volvió más precisa, el derecho más elaborado, las artes más sutiles. Los ciudadanos empezaron a comprender que el orden no era una imposición, sino una construcción colectiva. Y cada templo dedicado a la diosa se convertía en una declaración silenciosa de que la inteligencia puede moldear el mundo tan profundamente como la fuerza.
Pero Atenea no solo inspiraba a los gobernantes o a los estrategas, inspiraba también a los artesanos, a los poetas, a los navegantes. Su sabiduría no era una torre inaccesible, sino una presencia cotidiana. En cada telar donde se tejía una historia nueva, en cada vasija que mezclaba belleza y utilidad, en cada discurso bien formulado en la asamblea, la huella de Atenea estaba presente. Así, la diosa se transformó en algo más duradero que un mito. Se volvió el símbolo vivo de la ciudad como proyecto humano. La polis no era simplemente un espacio geográfico, sino un ideal compartido, una manera de entender el mundo, de organizarlo y de mejorarlo. Y la mano invisible que guiaba ese ideal tenía un nombre claro: Atenea. Su poder ya no residía únicamente en el Olimpo, sino en cada lugar donde un mortal intentara dar forma a un pensamiento, a una ley, a una obra de arte. Fue así como la diosa guerrera se convirtió también en la protectora de la civilización misma. El legado de una diosa: justicia, civilización y la luz del pensamiento. Con el paso de los siglos, Atenea dejó de ser simplemente una presencia divina para convertirse en un pilar conceptual del mundo griego. Ninguna otra deidad representó con tanta claridad la alianza entre la razón y la vida humana. Su legado no puede medirse solo por los mitos que la describen peleando junto a héroes, ni por las ciudades que la adoraban, sino por la manera en que su figura moldeó la idea misma de civilización. En la tradición griega, los héroes suelen reflejar los valores de su época, pero Atenea es diferente. Ella define esos valores. Allí donde aparece, el relato se ordena, se estructura, se vuelve un laboratorio de pensamiento. Su presencia junto a figuras como Odiseo, Perseo o Hércules no es una simple intervención divina, es una declaración literaria. Los poetas entendían que la inteligencia, la astucia y la prudencia no eran dones naturales del héroe, sino un regalo de la diosa que encarnaba esas virtudes. Sin Atenea, Ulises no sería el estratega que desafía a los dioses, sería un guerrero más perdido en el caos. Sin Atenea, Perseo no tendría la claridad para enfrentarse a Medusa sin caer en la locura. Sin Atenea, Hércules no aprendería a controlar su fuerza desmesurada. En cada historia, ella actúa como la chispa que convierte la fuerza bruta en ingenio, la duda en plan, el instinto en propósito. Pero su influencia va mucho más allá del campo mítico. Los griegos desarrollaron bajo su sombra las primeras formas articuladas de filosofía, geometría, política y drama. El Partenón, levantado en lo alto de la Acrópolis, no es solo un templo, es un manifiesto en piedra que celebra la inteligencia humana como principio civilizatorio. Cada columna, cada proporción matemática, cada relieve cuenta la misma historia. La mente humana puede construir armonía incluso en un mundo gobernado por el azar y el conflicto. Y sin embargo, Atenea no es una figura complaciente. Como toda fuerza ordenadora, también exige disciplina. Su justicia es fría, desapasionada, a veces difícil de aceptar desde la sensibilidad moderna. En el juicio de Orestes, por ejemplo, Atenea interviene no desde la emoción, sino desde el principio. El orden debe prevalecer sobre la venganza. Con este gesto, inaugura la institución más importante de la vida civilizada. Para los griegos, esta era la mayor enseñanza de la diosa. La civilización no consiste en eliminar el conflicto, sino en dotarlo de reglas. La sabiduría no es una antorcha brillante que ilumina el camino perfecto, sino una luz tenue que guía entre sombras. Por eso Atenea no gobierna desde la pasión, sino desde la reflexión. No promete victorias fáciles, sino claridad en la incertidumbre. Con el tiempo, su figura trascendió a Grecia y llegó a Roma bajo el nombre de Minerva, manteniendo intacta su esencia. Incluso hoy, en un mundo alejado de templos antiguos, su presencia persiste en los símbolos del conocimiento,
de la ingeniería, del derecho, de la estrategia militar y del arte. Cada vez que una ciudad se organiza, cada vez que un maestro enseña, cada vez que una idea se convierte en herramienta, Atenea vuelve a nacer. Porque ella no es simplemente una diosa antigua, es la representación mitológica de la capacidad humana para pensar, crear y ordenar el mundo. Atenea vive en cada decisión razonada, en cada obra bien construida, en cada pregunta que no teme desafiar la oscuridad. Y por eso, aunque los templos se hayan derrumbado, aunque los mitos parezcan lejanos, su legado sigue tan vivo como el primer rayo que iluminó el Olimpo. Atenea es, y será siempre, la luz que guía al intelecto humano.